Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast. How could you even tell what's on? I can tell. Too late, I'm in the 40s. Gotta go around the horn. Faster. Lagarto, no pasa nada. Timmy, tal vez haga falta iluminar nuestro tema. Oh, necesitará otro Timmy. ¡Ay! Dígalo. ¡Necesitamos otro Timmy! ¡Genial! Sí. Termina tu cereal. Quiero jugo. Primero cereal, luego jugo. Quiero jugo. ¿Luego cereal? No sé. Oh. En este video veremos el concepto de humedad, tipos de sensores y hablaremos del sensor de humedad de contacto, en este caso el FC28. Cómo funciona, comportamiento, realizaremos algunas pruebas, conclusiones y problemáticas que tuvimos. Humedad. La humedad está relacionada con las moléculas de agua, que pueden encontrarse en alguna sustancia, es decir, su magnitud está directamente asociada con el número de moléculas de agua absorbidas. Existen varias maneras de expresar la humedad, tales como humedad relativa, humedad específica y humedad absoluta. Humedad absoluta. Este representa la relación entre la cantidad de moléculas de agua presentes en una sustancia y el volumen de ésta. Los cambios en la temperatura afectan de manera directa a la densidad de una sustancia. Humedad relativa. Representa la relación entre la cantidad actual de agua que contiene un gas y la cantidad de gas tendría en estado de saturación sin que produzca condensación. Este se representa en porcentaje. La humedad relativa toma el valor del 100%, es decir que, si una masa de aire contiene la mitad del vapor de agua, entonces su humedad relativa equivale al 50%. Estas expresiones suelen medirse en Pascal, en la siguiente fórmula. Humedad específica. También es conocido como el contenido de humedad. Es la relación de la masa y el agua en sustancias secas. Se refiere a la cantidad de moléculas de agua en porciones requeridas para saturar 1 kilogramo en aire seco, considerando la temperatura de saturación especificada. Punto de rocío. Se le considera rocío a la temperatura de saturación para la combinación de vapor de agua y aire. En este punto de temperatura existe 100% de humedad. Cuando la temperatura del rocío está por debajo de los 0 grados centígrados, se le conoce como punto de escarcha. Tipos de sensores y su funcionamiento. Sensor por deformación. Este tipo de sensor se fundamenta en los cambios que experimentan las propiedades físicas de algunos materiales por efecto de humedad. La medición de humedad se reduce a cuantificar el cambio de las dimensiones de las fibras sensoriales. Se usan rangos de operación de 10% a 95%, a una temperatura de entre menos 10 grados centígrados a 70 grados centígrados, con un error de medición del 3%. Bulbos húmedos y secos. Es utilizado para cuantificar la cantidad de moléculas de vapor contenidas en el aire. Este se utiliza en los bulbos, uno seco y otro húmedo, para la medición de temperatura. La temperatura del bulbo seco se refiere a medir la temperatura presente en el medio ambiente, mientras que el bulbo húmedo se refiere a medir la temperatura sobre una película de agua. Sensor de humedad de contacto FC28. El sensor de humedad es de contacto. Este sensor cuenta con 2 electrodos, los cuales permiten determinar la cantidad de humedad presente en la sustancia. El circuito se encuentra abierto, ya que ambos electrodos no se encuentran conectados entre sí, pero al ser insertados dentro de una sustancia, este funciona como una resistencia que las une eléctricamente. La corriente que circula a través de los electrodos depende de la humedad de la sustancia, es decir, entre más humedad, el medio se vuelve más conductivo y genera un mayor flujo de corriente.
Este dispositivo cuenta con un potenciómetro para calibrar el nivel de humedad. Obtendremos una señal baja cuando el suelo no esté húmedo y una cuando la humedad supere el valor determinado. El FS28 distribuye con una placa de medición que permite obtener la medición como un valor analógico o como una salida digital. Los valores obtenidos van desde 0 sumergido en agua a 1023 en el aire. La conexión es simple, consta de 3 pines, la alimentación VSC, que debe ser aproximadamente de 5 volts, el pin de ground, y después tenemos otros 2 pines de los cuales tenemos que decidir si usaremos el analógico o el digital. En las pruebas colocamos la misma cantidad de tierra en 4 vasos distintos. Incorporamos en cada uno de ellos distintas cantidades de agua. A uno le colocamos 100 mililitros, 150 mililitros y a otro 250 mililitros. Uno lo dejamos sin agua. Disolvimos y medimos. En nuestro código nos arrojaba resultados en porcentaje en un rango de 0 a 100. Después de hacer la conexión, el valor mínimo que obtuvimos fue de 4% y el más alto fue de 92%. Nunca habíamos usado un sensor de humedad. No fue complicado conseguirlo, además de que su costo es muy accesible. Una ventaja de este sensor es que si no lo quieres comprar es fácil de elaborar. No tuvimos ninguna problemática, solo que al querer realizar las prácticas dentro de la escuela no contábamos con la suficiente agua necesaria para poder realizar esto. Fuera de eso, tuvimos todo bien y nos salió a la perfección.